noche reunidos nuevamente para buscar de la presencia del Señor, pero también para clamar a Él por su misericordia, por su amor, por su ayuda. Es necesario que nosotros como pueblo de Dios unamos nuestra voz, unamos nuestro corazón para buscar del Señor y pedirle a Él que se glorifique con poder, que Él sea obrando en bendición, que la presencia santa y poderosa de ese Dios de amor sea sobre nuestra nación, que el Señor sea guardando las familias, que Él sea protegiendo a nuestra nación para que brille la justicia, para que esa paz de Dios pueda encontrarse en el corazón de todas las personas. Vamos a orar y vamos a tomar la palabra del Señor para estudiarla y para bendecirla en cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias, Dios del cielo, oramos a ti en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo. Te entregamos, Señor, este momento, este tiempo, Señor, que es para alabanza, para adoración de tu nombre, Señor. Es para exaltarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor, y entregar y declarar, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que en ti está nuestra confianza y que en ti esperaremos siempre, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Oramos y colocamos en esta noche, Señor, las familias, colocamos, Señor, a nuestro país, colocamos, Señor, de la gloria a cada una de las instituciones, la familia, los hogares, las personas, Señor, que en este momento están, Señor, pasando por sufrimiento, porque perdieron un ser querido, porque están pasando, Señor, por escasez, porque están pasando, Señor, por esa angustia y por esa aflicción, Señor. Yo te ruego, Señor, que puedan ver en ti, en tu palabra, oh Dios de la gloria, que tú eres ese Dios al cual clamamos en tiempo de angustia. En nuestra angustia podemos clamar a ti y sabemos, Señor, que tú nos escuchas. Gloria sea tu nombre por siempre y para siempre. Bendecimos y glorificamos tu nombre y te damos toda la honra, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le invito para que abra su Biblia en el libro de los Salmos, el número 107. Este salmo no lo vamos a leer todo, pero vamos a estudiar en él. Tiene 43 versículos. Y aquí en la Reina Valera nos dice, Dios libra de la aflicción. Ese es el sobretítulo que tiene este salmo. El tema principal del salmo gira alrededor de la bondad de Dios. Pero aquí hay una frase que se repite 4 veces o un párrafo, digamos, lo mejor, sí, que se repite 4 veces. Y es, clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Se puede ver que está en el versículo 6, en el versículo 13, en el versículo 19 y en el versículo 28. Y es una frase que me impresionó, porque es innegable que nosotros estamos pasando por aflicciones. La aflicción que nos rodea a causa de la pandemia y la situación económica, política y social de nuestro país. Y esto sumado también a la pérdida de seres queridos en algunos casos. Y en estos tiempos de aflicción, donde a veces nosotros tenemos una tendencia y es a olvidarnos de las misericordias de Dios. En estos estados, como nosotros estamos pasando de extrema necesidad, es cuando nosotros debemos de acordarnos de algo, y es que necesitamos clamar a Dios. En otros tiempos, en los tiempos de bonanza, a veces no lo hacemos con tanta intensidad, pero no hay nada malo en volvernos a Dios cuando estamos angustiados, cuando estamos necesitados. Es más, al Señor le agrada que le hagamos y nos exhorta a través de la palabra del Señor a hacerlo. La Biblia está llena de ejemplos de personas
que vinieron a Dios en días de angustia para recibir respuesta a su necesidad. Y observe, por ejemplo, en el versículo 6, cómo esa palabra. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué significa clamar? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se define como emitir la palabra de manera grave y solemne, dar voces lastimeras pidiendo favor y ayuda. Por su parte, la palabra clamor se define como un grito o voz proferidos con vigor y con esfuerzo. Pero en esa definición que se dan allí, me llama poderosamente la expresión emitir la palabra. Oiga bien, emitir la palabra. ¿Por qué? Porque no está diciendo que no basta con desear. Hay que emitir la palabra, hay que alzar la voz. No basta solamente con saber que Dios conoce nuestras necesidades. Hay que presentar nuestras peticiones. Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero también en 1 Samuel capítulo 8, en el versículo 21, nos dice que oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros debemos de hablar? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué dice que oyó Samuel estas palabras y las refirió a oídos de Jehová? ¿Es que el Señor no había oído estas palabras? ¿Será que acaso es eso? Indudablemente no, ¿verdad? Pero era necesario que se llevaran, que se emitieran delante de Dios, presentarlas, darlas a conocer de una forma oficial, digámoslo así. Toda la escritura está llena de esta verdad. Sin embargo, muchas veces el pueblo cristiano sigue perezoso en la oración con el argumento de que Dios ya sabe nuestras necesidades. Proverbios 13:4 nos dice que el perezoso desea, pero no alcanza. También el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, en los versículos 11, en el versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y luego en el versículo 12 añade 5 cosas más, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, y sigue hablando allí de otras cosas, de la hospitalidad en el versículo 13. La oración de clamor es una acción dentro de una necesidad extrema. Nosotros estamos pasando por una necesidad extrema y es necesaria levantar nuestro clamor, es pedir socorro, es pedir auxilio, es pedir esa ayuda oportuna, es vocalizar nuestra petición de ayuda ante el trono de Dios, es presentarla, es darle ese curso, definirla. Ese clamor es expresado ante el trono de la gracia, como nos dice el libro de Hebreos, ante el único y soberano Dios, ante el único y soberano Señor, ante el Rey del cielo y de la tierra, ese Rey del universo. No es un clamor desaforado a los ídolos, no, como en el caso de los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Siempre nosotros debemos de asegurarnos a quién se clama, a quién se ora. Y le estamos pidiendo la ayuda a ese Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros debemos de unirnos. Yo les invito para que nos unamos todos los días en el horario de 4 a 5, en una oración de 24 horas que vamos a hacer
con la Pentecostal de las Asambleas de Dios, vamos a estar en oración las 24 horas y nosotros vamos a estar de 4 a 5 de la tarde orando por todas y cada una de las necesidades que tiene nuestro país. ¿Qué ocurre en los casos? ¿Qué ocurre cuando el pueblo de Dios, mi hermano, está clamando al Señor? Dios escucha. ¿Qué ocurre en el caso contrario? Pues que seguimos perdidos. ¿Qué ocurre cuando no clamamos al Señor? Que seguimos dando golpes al aire, buscando respuesta donde no la hay. Acabamos abatidos, acabamos en un sinsentido de la vida, en la incertidumbre de la eternidad y por lo tanto perdiendo nuestra vida en las vanidades de este mundo. Como venimos diciendo, hay una necesidad, mi hermano, hay una necesidad de buscar de Dios en oración. Cuando nuestra necesidad, pero también nuestra debilidad, atrae el poder de Dios, mi hermano, eso solamente ocurre cuando nosotros clamamos a Él. El profeta Jeremías, nosotros sabemos muy bien los que escribió en Jeremías 33:3. Clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿En qué ocasiones Dios responde al clamor de los redimidos? Como lo dice en este salmo. Yo le invito a que lo lea totalmente. Yo les dije, no lo vamos a leer porque es bien extenso todo, pero sí vamos a leer unos apartes. En primer lugar, podemos clamar al Señor en nuestra angustia, porque la providencia de Dios es la que dirige a los peregrinos. Eso lo encontramos en los versículos del 1 al 9, pero vamos a leer solamente los versículos 1 y 2. Nos dice la palabra: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Amén. Oiga bien, aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de entender, que en el día de hoy necesitamos más creyentes, más cristianos que den testimonio de este mensaje del Señor. Si usted es un cristiano, debe siempre estar testificando a los demás cuán bueno es Dios. Él es bueno, mi hermano. Pero muchas personas no le conocen. Muchas personas no han podido entender la bondad de Dios. Creen que la bondad de Dios está sujeta solamente a sus caprichos. Creen que la bondad de Dios solamente se manifiesta cuando a cada uno le está dando lo que quiera, así sean las cosas para su propia destrucción. Pero lo más triste, mi hermana, es que hay muy pocas personas que están hoy muy poco dispuestos a presentarse como esas que testifican, mi hermano, a favor de ese Dios, a favor de ese Dios. Mire, mi hermano, nosotros tenemos que proclamar lo que Dios ha hecho. Tenemos que decirle que Dios es bueno. Y si alguien va a decir que Dios es bueno, tienen que ser los redimidos. Mire lo que está diciendo aquí este versículo. ¿Quiénes son los que deben declarar la bondad de Dios? Lo dice en este versículo 2. Es, o mejor, son los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Oiga bien, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Quiénes son esos redimidos? Son aquellos que por experiencia práctica saben muy bien lo que significa clamar y ser escuchados. Esos que anduvieron perdidos, esos que anduvieron hambrientos, sedientos, que su alma desfallecía, pero que cuando optaron por clamar, entonces descubrieron la misericordia del Señor y pudieron ver sus maravillas para comprobar, como lo dice el versículo 9, dice, porque Él
porque sacia al alma menesterosa, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Esta es una hermosa imagen de la providencia de Dios actuando en la vida de su pueblo. Pero esto también está hablando a mí. Oiga bien, me está hablando a mí. Dios me alcanzó, Dios te alcanzó, Dios nos alcanzó. Cuando nosotros un día estábamos en el desierto de este mundo y nos salvó. Y Él hará lo mismo por todas las personas que necesitan de Dios. Vemos aquí un cuadro hermoso. Vemos aquí un cuadro hermoso de la providencia de Dios en la vida de su pueblo, allí de Israel. Pero Dios aún no ha finalizado con ese pueblo de Israel. Y en realidad Dios todavía no ha finalizado con nosotros, mi hermano. No ha terminado con ninguno de nosotros. Y esta sección tiene un mensaje para cada uno de nosotros. En segundo lugar, ¿por qué debemos clamar a Dios en nuestra angustia? Porque el perdón de Dios es el que libera a los cautivos. Si usted lee los versículos 10 al 14, vamos a leer los versículos del 10 al versículo 14. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Gloria al Señor. Mire, mi hermano, tenemos aquí una imagen de un hombre que se encuentra en prisión. Y hay un pueblo en gran tribulación y en gran persecución. Nosotros nos encontramos allí también, en ese momento de gran tribulación. Estamos en una gran persecución. Estamos pasando por situaciones muy difíciles. Estamos pasando por angustias, hermano. Estamos pasando por situaciones que de verdad nunca las habíamos vivido en nuestra patria. Pero aquí el versículo 13 y el versículo 14 nos dice que luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Solamente Dios puede hacer eso, mi hermano, solamente puede Dios liberar a los cautivos, solamente Dios puede hacer la obra, solamente Dios puede sacarnos de las tinieblas y de la sombra de muerte y romper toda prisión en la cual se está sumiendo nuestro país. Hermano, el Señor Jesucristo tiene un perdón para Colombia. El Señor Jesucristo tiene perdón para todo pecado. El Señor Jesucristo tiene perdón para cada una de esas personas que solamente piensan en sus propios intereses, sea en donde estén, en donde se encuentren, en la calle o allá ya haciendo las leyes. Solamente Dios tiene y ofrece ese perdón para ellos. Pero ¿qué tiene que hacer? Tienen que aceptarlo. Tienen que aceptarlo. Cuenta la historia de un hombre al cual un presidente lo perdonó y le permitió que saliera de la cárcel, pero él no quiso. Y entonces cuando fueron por él y la sacaron, dijeron, usted está libre. Y dijo, no, yo no quiero salir de la cárcel. Y fueron y hablaron con el juez. Dijeron, mire que él no quiere que salir de la cárcel. Y dijo, bueno, pues dejémoslo preso. No quiere aceptarlo, que se quede ahí. Si usted y yo y las personas no aceptan el perdón de Dios, Dios nunca podrá perdonarlo. Y aquí hay una imagen hermosa de la misericordia de Dios. Pensemos en ese significado que tendría para el pueblo de Dios
allí en ese momento, pero también el significado que tiene para nosotros. Si nosotros clamamos a Dios en nuestra angustia, Él es el único que puede perdonar y liberar a los cautivos. Mi hermano, Dios es el único que puede hacer la obra en esta tierra. Y en tercer lugar, la protección de Dios resuelve los problemas. Por eso tenemos que clamar a Dios. Versículo 19 al 21. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Oiga bien, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La intervención de Dios en la vida de los hombres y las naciones está sujeta al clamor de los hombres ante su trono. Sin clamor no hay liberación. Sin predicación no hay salvación. Toda la Biblia está mostrando esta verdad, por sorprendente que nos parezca. Dios es soberano para actuar más allá de nuestra oración. Seguro que sí. Pero ha escogido, diga bien, ha escogido responder al hombre mediante el clamor que hacemos ante él. Ese clamor que nosotros levantamos ante él en nuestra necesidad y en nuestra debilidad. La Biblia dice que él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que despierta a nuestro espíritu para esa acción. El pueblo que conoce a Dios siempre se mostrará dispuesto a actuar. La autosuficiencia mata, oiga bien. Cuando nosotros nos creemos autosuficientes, allí estamos matando nuestro clamor. Los argumentos de que Dios no nos necesita conducen a la persona a la muerte. La ignorancia es la que mata al pueblo. El pueblo, dice la Biblia, que perece por falta de conocimiento. Oiga bien, mi hermano amado, nosotros no podemos permitir que la incredulidad venga, porque la incredulidad es el pecado que hace separación entre nosotros y Dios y esconde su rostro para oírnos. Jesús fue nuestro modelo de oración y Él fue nuestro modelo en todo momento, mi hermano. Él vivió una vida en dependencia del Señor. Él oraba en todo momento, no solamente para cumplir con ese plan de Dios, sino también para no apartarse de lo que el Padre había establecido. Y Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar. También el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses dice que nosotros debemos orar sin cesar. La iglesia primitiva vivía en medio de oración constante. Nuestra necesidad para este tiempo es clamar a Dios por Colombia, por nuestras familias, por nuestra vida, por nuestro departamento, por nuestra ciudad. Cuando nosotros pasamos por momentos de extrema necesidad y debilidad, en estos tiempos podemos llegar a descubrir con sorpresa que Dios es atraído por nuestra debilidad y nos fortalece con su poder. Este salmo nos está invitando a clamar a Dios, pero también nos invita a agradecer y considerar, oiga bien, clamar, agradecer y considerar. Nos invita a que nosotros busquemos de la presencia de Dios, que nosotros lo busquemos por lo que Él es y por lo que hace. En la angustia, Dios nos está extendiendo su mano, Dios nos está extendiendo su brazo para acogernos, rescatarnos, para abrazarnos, para darnos seguridad. Clamemos a Dios en este tiempo de angustia y Él nos va a librar de todos nuestros problemas. Hermano, Él no desea nada malo para sus hijos. Clamemos hoy a Dios y roguemos por su auxilio. Pero cuando Dios responda, no nos olvidemos, mi hermano, de agradecer, de proclamar su bondad,
Todo este salmo nos está mostrando las bondades de un Dios que es todopoderoso. Por eso nosotros siempre debemos de vivir agradecidos con Él. Cierre sus ojos. Levante allí. Yo le pido en este momento, mi hermano, que nos unamos en oración por nuestro país. Yo le pido allí el favor que nos unamos en oración por Cali, por Bogotá, por Barranquilla, por Medellín, por todas las ciudades de nuestro país, por cada departamento. Ore, mi hermano, clame al Señor. Clame allí, así como dice este salmo, mi hermano. Mire lo que está diciendo este salmo en estos versículos que se repiten 4 veces. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Solamente Dios puede traer esa libertad para estas aflicciones. Solamente Dios puede hacer la obra, puede obrar en poder. Solamente el Señor puede hacer la obra en todos los estamentos de la sociedad, en el que gobierna, en el que está protestando, en el que está allí incluso trabajando. Allí Él está, mi hermano, Él es el único que puede hacer la obra. Él es el único que puede glorificarse. Tal vez usted está pasando por esta aflicción tan tremenda. Se han sumado la pandemia, la aflicción económica, la aflicción social, la aflicción moral, la aflicción también por la muerte. Se ha sumado. Y todas estas aflicciones traen allí ese abatimiento, esa tristeza, esa amargura, esa aflicción sobre la vida de las personas. Proclame al Señor, Señor, así como dice este salmo, Señor, así como habla aquí el salmista, clamamos a ti, Señor, en nuestra angustia. Clamamos a ti, Señor, porque tú eres el único que puede librarnos de toda aflicción. Tú eres el único, Señor, que puede librar a nuestro país de toda aflicción, Señor. Levántate, Señor, de la gloria. Levántate, Señor, en toda nuestra nación, Padre Santo. Levántate en el Congreso, levántate allí en la presidencia, levántate, Señor, en las calles, levántate, Señor, en los hogares, levántate, Señor, en todo momento, en todo lugar de este país, Señor. Levántate, Señor. Y trae esa libertad, Padre amado. Trae esa libertad, Señor, sobre nuestra nación. Trae esa libertad, Señor, sobre nuestro país. Trae esa libertad, Señor, sobre las personas. Trae esa libertad, Señor, que tanto necesitamos en este momento. Oh Dios de los cielos, solamente tú puedes oír desde los cielos. Solamente tú puedes oír. Señor, oye el clamor de tu iglesia. Aquí en esta patria, Señor, toda la iglesia está reunida clamando, Señor, está pidiendo a ti, Señor, para que tú te glorifiques, Señor. Atiende ese clamor, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Atiende, Señor, ese ruego. Atiende, Señor, te lo pedimos, Padre Santo. Y trae libertad de toda aflicción, Señor. Trae libertad en los hogares. Yo te ruego, Señor, por los hogares, Señor, en los cuales esta palabra se está dando, Señor. Los que están escuchando esta palabra, Señor, en este momento. Bendíceles, Señor. Trae provisión y guárdale, Señor, de toda ansiedad, de todo peligro. Oh Dios de la gloria, sé tú el proveedor, Señor, en medio de la escasez. Y trae bendición, Señor, sobre sus vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre.
Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tenemos que seguir orando y clamando al Señor. Dios les guarde.